Estás escuchando Radio Buen Anuncio 95.7. Razón de entrega ilimitada, con el servicio y la oración, el corazón se hace grande y vive, cada latido es una misión, por eso ven, salgamos al encuentro, no hay tiempo que perder, la vida dentro de un vientre está en riesgo de no nacer. Gravidad, gravidad, servicio a la vida naciente, la madre es el riesgo que advierte. Hoy ponemos la mirada en un tema clave, la discapacidad. Y para ello nos acompaña Alejandra Loza. Vamos a hablar de los avances, las deudas pendientes y los desafíos que todavía tenemos como sociedad para garantizar inclusión, accesibilidad y oportunidades reales. Como siempre, está conmigo, acompañándome, Leito. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Eli, hola Ale, hola a los oyentes y hola a nuestro querido operador, que sin él no podríamos hacer el programa. Así que buenas noches, Ale. Hola chicas, qué lindo y gracias por el espacio para hablar de estas cosas. Buenísimo. Y bueno, en un ratito ya vamos a comenzar a charlar con Ale y les pasamos el teléfono por si se quieren comunicar. 3442-627235. De razas verdadero amor, que siempre quiere estar presente en el seno de una mujer, porque dentro de cada vientre él también quiere nacer. El milagro de la vida es la luz que ilumina a Dios, es vertiente de agua pura, manantial lleno de amor, que te pide un corazón dispuesto, listo para servir. Y así como lo hizo María, necesita que digas sí. Gravidad, gravidad, servicio a la vida naciente, la madre es el riesgo. Continuamos con el programa y bueno, y hoy tenemos entonces en nuestro programa a una referente en el campo de la discapacidad en nuestra ciudad, por su trabajo continuo y comprometido para visibilizar derechos, acompañar a familias y abrir caminos hacia una sociedad más inclusiva. Así que bienvenida, Ale. Gracias. A nuestro programa. Vamos a estar compartiendo entonces con vos sobre la discapacidad. Y bueno, Ale, para empezar este tema que hoy está en auge, ¿no? En Argentina. ¿Por qué decimos personas con discapacidad y no enfermos? Bueno, eso tiene que ver con, digamos, una evolución en el tiempo de el poder pensar a la persona con discapacidad. No que la discapacidad ocupe todo, ¿no? No es el sordo, sino la persona con sordera, con hipoacusia. El ciego, sino la persona con baja visión, con ceguera. La persona con discapacidad motriz. Esto que parece un juego de palabras, en realidad tiene que ver con un enfoque muy desde lo humanístico, en poner a la persona primero
ante que la discapacidad, el porcentaje de discapacidad que le dificulta la vida y la adaptación a la vida cotidiana, digamos, ¿no? Entonces, otra de las razones tiene que ver con que la discapacidad siempre es dinámica a la situación de desarrollo y a la situación del contexto donde la persona vive. Sí hace desde siempre, desde que, o sea, la preocupación por las personas y por mejorar la calidad de vida de las personas siempre salió de la esfera médica, digamos, ¿no? Y bueno, también los enfoques de rehabilitación. Entonces, como que todo giraba en torno a que son enfermos, y no, son personas. Que la discapacidad puede después acarrear cuestiones clínicas de enfermedad, eso es otra cosa. La situación de discapacidad siempre va a ser dinámica, nunca es igual, que quiere decir que las capacidades funcionales de la persona para hablar, para moverse, para adaptarse, para valerse por sí misma, van a estar siempre cambiando en relación a cómo está inserto en su familia y la comunidad. Y Ale, los otros días estábamos ahí en el trabajo y decían, no, discapacidad no pongamos, es personas con capacidades diferentes. Ese también fue un paradigma que en realidad no paradigma, no llegó a ser un paradigma, pero es un modo de disimular, que por eso, para poder asumir la dificultad que acarrea esta dificultad de capacidad funcional para autovalerse, o para moverse, o para ver, para hablar, hay que llamar las cosas por su nombre. Perfecto. Y la persona la persona es la que lo debe asumir. O sea, uno acompaña esto para que tenga autovalimiento, para que tenga independencia en la función que sea. O sea, una persona que no tiene movimiento, que no tiene lenguaje verbal, puede pensar por sí misma y por más asistencia que requiera para todas las funciones vitales. Entonces, eso es lo que priva, ¿no? Si lo pensamos es el enfoque, cómo aparece la discapacidad en el Evangelio, siempre lo pienso, ¿no? O sea, más allá de esto de los milagros de Jesús y de la cura, pero bueno, esto de que puede sobre sí, ¿no? Exacto. Yo pensaba hoy de mañana, ¿no? Cuando yo me había puesto también a repasar un poquito sobre lo que íbamos a hablar, que Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí. ¿Sí? Y esa frase me llamaba mucho la atención. Yo decía, qué belleza, porque el Señor recibe a la persona, como vos decís. Sí, y cuesta mucho esto del ponerse con el otro en igualdad de condiciones. O sea, ha habido muchas experiencias, digamos, ¿no? En cuanto, yo creo que da miedo, y da miedo porque uno se ve en espejo en la cuestión de que a uno le puede pasar que cualquiera de nosotros, un accidente, puedes perder cualquiera de las funciones. Exacto. Y en una situación transitoria o permanente quedas en situación de discapacidad. Yo creo que eso, el miedo también a lo monstruoso, a lo feo, y en la sociedad donde todo tiene que ser bello y adecuado y exitoso y demás, parece que, o sea, la persona con discapacidad es la que va para el descarte, digamos, ¿no? Hay veces que uno piensa en distintas épocas la discapacidad como se veía, ¿no? Y los griegos, o sea, en esta perfección de Esparta, en la antigüedad, el defectuoso lo tiraban por el monte. En la época de la Segunda Guerra Mundial había cuestiones de mejora de raza explícito. Hace 60 años, un niño con una malformación común, en algunos países muy desarrollados hoy en Europa, también se mataban, ¿no? Y
bueno, hoy sabemos que también hay aborto eugenésico y en bastantes altas proporciones, ¿no? Pero bueno, es esta cuestión de la mejora, y cuesta en los ámbitos eclesiales, en los ámbitos donde nos movemos, de iglesia, el no ver como pobrecito, ¿no? A la persona como el distinto, como el que grita. Y yo siempre planteo esto de que Jesús no nos está invitando a la mesa a unos por un lado y a otros por otro. O sea, si el gurí no tiene lenguaje de emoción por la Eucaristía o en la consagración, grita, y capaz somos nosotros los que nos tenemos que aprender a bancar, que tiene el mismo derecho que cualquiera de nosotros con nuestro silencio, y si a él lo emociona eso, y bueno. En la forma del Espíritu Santo en decir a él que sí. Hay que aceptarlo, ¿no? Y recibirlo también. Pero vos fíjate que hay cuánto miedo que hay, porque los papás que tienen niños con discapacidad no los quieren llevar por el miedo que haga lío. Claro. Y cada vez los dejamos más afuera. ¿Cómo van a aprender? Claro, ¿no? Sí, ¿Y cómo vamos a aprender nosotros? Exactamente. Yo siempre les planteo en los grupos de jóvenes allá en mi parroquia, bueno, ¿cuántos gurises con discapacidad están teniendo? ¿No? ¿Cuántos circulan? Y no. Poquito, ¿no? Nada. Y no. Están en catequesis y después, y bueno, y en los últimos años es en el número de niños que se inscriben para la catequesis, han pasado años que no ha habido ningún niño con discapacidad. Siendo que hay muchos en la ciudad. Y sí. Por eso. No. Qué va. Vamos a una pausita, después continuamos. Tienes que encender una luz aunque sea pequeña. Si ella se apaga, este mundo será una tiniebla. Tienes que arriesgarte a creer y no cerrar más tu puerta. Vale la pena su brillo aunque sea pequeña. No permitas que la noche invada tu vida. Hay mucha belleza en vos para que esté escondida. No le niegues a los otros tus ojos, tu amor, tu voz, tu alegría. No te quites libertad ni borres tu sonrisa. Tienes que atreverte a vivir de una forma distinta. Llenarte los ojos de amor y sembrar cada día. Y verás cómo cambia este mundo cuando sin temor abras al fin tu puerta y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea. Cuando la oscuridad te lastime muy dentro, deja brillar tu candil que puede ser eterno. Solo podrás ser feliz si te atreves a amar sin medida y sin tiempo, manteniendo la llama encendida a pesar de los vientos. Si quieres te ayudo a cuidar tu pequeña chispa, hasta que se llamarada que dé fuerza y vida, hasta
para que tu corazón sea un signo de amor para el que camina, y seamos muchos los que tengamos la luz encendida. Tienes que atreverte a vivir de una forma distinta, llenarte los ojos de amor y sembrar cada día, y verás cómo cambia este mundo cuando sin temor abras al fin tu puerta y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea. Tienes que atreverte a vivir de una forma distinta, llenarte los ojos de amor y sembrar cada día, y verás cómo cambia este mundo cuando sin temor abras al fin tu puerta y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea. Continuamos en Somos Grávida. Y bueno, Ale, yo te quiero hacer una preguntita. ¿Desde cuándo vos estás, digamos, con este tema? ¿Hace cuánto que estás? En realidad, hace muchísimos años. Yo tengo 58 y empecé, ni bien terminé el colegio secundario. Yo iba a ser traductora de inglés y bueno, por distintas razones terminé estudiando educación especial acá sin tener idea de qué se trataba. Tuve una excelente formadora en el primer año en el Tobar, y ya en segundo año de la carrera fuimos elegidas algunas para trabajar en cargos no creados en Surco, y desde ahí bueno, estoy jubilada, digamos, del cargo, pero sigo trabajando en la comisión de la asociación. Y bueno, y en otro momento me tocó acompañar a los papás y ser fundadora de la casita. O sea que el tránsito ha sido desde siempre, desde los 18 años. Pero es tu vocación. Sí, la encontré haciendo, digamos, sí. ¿no? El tema de aprender de la vida ahí acompañando a niños y familias, ¿no? También en esto de que la vida pasa a cuestiones más esenciales, digamos, acompañando a los niños, ¿no? Claro. Y has tenido muchas alegrías, así como muchas Sí. tristezas también. ¿O no? No sé si triste, o sea, con los niños tristezas no. No, o sea, los dolores lógicos de la vida cuando alguien se muere, digamos, ¿no? El acompañar, o sea, no es que uno no se encariña con los gurises o con los adolescentes que uno trabaja. Claro. Y así como nos ha tocado trabajar en el momento del aneo, a veces nos toca trabajar en el momento de la muerte, ¿no? Y bueno, y son marcas, y bueno, pero de todas muy agradecida, digamos, muy agradecida. Bueno, seguimos entonces aprendiendo sobre la discapacidad y la discapacidad como situación dinámica a los apoyos e inclusión social. Sí, esta cuestión de cómo se incluye, ¿no? Y esta cuestión, ¿por qué es dinámica? Porque siempre está supeditado a la mirada del otro. O sea, cuando yo hoy hablaba que primero la persona se incluye en la familia, bueno, es un miembro más. Por lo tanto, esta cuestión de no, distintos son las necesidades que tiene, pero no el sentir y el ser parte como un miembro activo de esa familia. Bueno, entonces, no sé, una familia va a salir de vacaciones y tiene un gurí sordo ciego, y bueno, hay que, no todo para el gurí con sordo ceguera, también pensando en el otro hermano, pero bueno, los dos tienen que negociar sus cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, eso con el tiempo libre. Y
Y eso del tiempo libre es todo un tema también, porque bueno, siempre la mirada es como que, como le falta, supuestamente a la persona con discapacidad, le faltan funciones, hay que hacer. Entonces en la mirada está que produzca desde la rehabilitación. Entonces tienen 8 tratamientos y capaz tienen 5 años. Entonces, capaz que a los 5 años un niño tiene que hacer cosas de 5 años. Sí, priorizar los tratamientos que requiere, que son los apoyos específicos, pero también tiene que jugar con otros y también tiene que estar en la casa haciendo lo que hace cualquier niño en su casa. No olvidarse que es un niño. Los apoyos siempre van a estar supeditados a las necesidades evolutivas que tenga esa persona. Hablamos de niños, en la adolescencia serán requerimientos de adolescente, en la juventud lo que requiera, y pensando en, o sea, cuando uno sabe que ese niño va a ser portador de una situación de discapacidad toda la vida, genética, por una malformación o neurológica, uno piensa en un proyecto, o sea, no se va a curar de lo que tiene, pero sí tiene que hacer su proyecto de vida lo más independiente posible. Y eso mágicamente no lo va a adquirir a los 18. Eso lo vamos acompañando desde que nace. Claro. Los apoyos son siempre dinámicos a la situación evolutiva de la persona. Entonces vos trabajás con el niño, digamos con el bebé, y la familia también. La familia es clave siempre, porque es la primera que lo va a mirar, y según cómo lo mire va a ser incluido o no. La mirada y cómo lo piensa. Uno siempre está pensando al otro. Es darle lugar, es alojar. Si no está ese alojar, el otro no puede ser, no se puede desarrollar. Y así como eso pasa en la familia, después va a ser el ámbito educativo, el ámbito social, el club. ¿A dónde va? ¿A qué espacio van al cine? ¿A una función especial o van al cine como cualquier hijo de vecino? Bueno, en los clubes lo mismo. Y bueno, y cuesta bastante, porque es como que, bueno, necesita otras cosas. Y sí, necesita cuestiones específicas de lo que requiere las necesidades de apoyo que tenga para moverse, para hablar, para lo que sea. Pero también necesita que se le dé lugar. Si está aparte, eso es segregar. Claro, ¿vos te has encontrado con familia, por ejemplo, que les cuesta aceptar a su hijo así con...? Yo creo que la discapacidad no se acepta nunca, porque vos no querés que a tu hijo le pase nada, entonces vos no querés que sufra. Claro. Sí. Y si esto le trae sufrimiento, pues eso, o sea, eso cuesta. O sea, la familia aprende a acompañar, pero yo creo que es muy peligroso cuando se ve, desde lo psíquico uno a veces lo ve como una posición muy maníaca, ¿no? En esto de, qué fantástico. No sé. Me parece, o sea, es mucho más real cuando la cuestión, bueno, la verdad yo esto no lo quiero, pero bueno, y se acompaña desde lo real, claro, ¿no? Claro. La persona, para asumir su propia discapacidad, tiene que, bueno, no puedo tal cosa, Sí. necesito tal apoyo, si no, no se asume. ¿No? Entonces, expresar esa necesidad que ellos también tienen como padres, debe ser también. como padres, en esta cuestión también de no aislarse, o sea, la misma situación muchas veces lleva al aislamiento familiar, porque por las necesidades que va requiriendo la persona, ¿no? Y bueno, y esto de la marca de lo social y cómo lo miran los otros. Piensen que, o sea, el padre tiene que luchar todo el tiempo, cuando sale al centro, cuando va a la plaza, siempre, todo el tiempo tiene que ser un escudo, a ver, de cómo lo miran, de cómo se acercan, si le hablan, si no le hablan. El padre es como ese gran escudo ahí, y luchar con las, o sea,
obviamente que un niño con discapacidad, un adolescente con discapacidad es más complicado que otro. Claro, sí. Y requiere de más cuestiones de sostén y de crianza que otro, y cuestiones distintas muchas veces, ¿no? Entonces, no es fácil. Sí, y eso de la inclusión también como sociedad, o sea, falta tanto, me parece a mí, tanto para poder incluirlos a todos, ¿no? Porque hay mucha falencia todavía. Digo, los otros días, no voy a decir el nombre, pero estábamos hablando con una señora que el chico tiene parálisis, no se moviliza muy bien, y tenía una caries. Y para arreglar la caries, obviamente, la forma de ser de él es que se pone nervioso, no le gusta como cualquiera. Como cualquier niño, como cualquier adolescente, no le gusta ir al dentista. Entonces necesitaban hacerle una anestesia. Pero claro, le pueden hacer la anestesia ¿en dónde? En un quirófano, pero no hay un torno móvil. Entonces no se puede hacer eso acá. Y la objeción era si no, anestesiarlo, pero sacarle la muela. Por ejemplo. Cualquiera de otra persona no se le sacaría la muela y se le solucionaría el problema. Entonces, eso es una cosita. Pero yo digo, en todas esas situaciones, tienen que ir a Puigari o a otro lugar, trasladarse, todo lo que implica. En una práctica médica que... Sí, también ahí habla de que hay falta de formación en los profesionales de la salud. Tal cual. Uno lucha, la discapacidad es transversal. ¿Esto qué quiere decir? Que, o sea, no nos encargamos solamente los que estamos en el área. O sea, el abogado tiene que saber de discapacidad, el odontólogo, el enfermero, el obstetra, todos. Esto, a mí durante años yo trabajé en el Consejo Federal de Discapacidad, primero como representante de la provincia y después como consultora técnica. Y era un tema de preocupación y de trabajo durante años, que esto llegara a las formaciones universitarias. Y lo hemos trabajado con el Ministerio de Educación, en las mesas del Consejo Federal de Educación. O sea, cuando uno habla de inclusión, esto es transversal y son políticas públicas que atraviesan. Por eso, hasta en cómo se piensan los organismos asesores de discapacidad en las distintas ciudades. O sea, no es para poner al raro a ver que venga y que participe. Eso no es inclusión. Uno habla de una comunidad donde nos aprendemos a tolerar todos desde lo que somos. Y lo que aporta cada uno, el otro no lo puede aportar. Y esa persona con discapacidad tiene para aportar desde lo de él, y es tan valioso como lo de cualquiera de nosotros. Esto a veces causa como diciendo, esto es un delirio. Y no, esto es lo que habla la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad, que fue un documento al que Argentina adhirió, que salió de las personas con discapacidad, y que adhirió hace muchos años y que tiene rango constitucional en nuestro país. Bueno, esto está respaldado internacionalmente, se mandan informes, la ONU manda correcciones, y bueno, y esto tendría que ser, o sea, estamos hablando de estas cuestiones que de forma, o sea, estos han sido atrasos que hay en la salud, porque una persona con discapacidad no puede viajar por una práctica común, viajar, y todo lo que, no sé, tengo más allá del gasto, el costo psíquico. Tal cual. En una persona con problemas de vulnerabilidad psíquica, una anestesia, o sea, si a nosotros nos molesta, o sea, salís más o menos después de una anestesia, qué sé yo, bueno, pero pasa porque uno puede resolver. Hay veces que una persona con una vulnerabilidad psíquica, una anestesia de verdad lo afecta. Y esto, si el profesional para esa práctica estaría preparado, se toma el trabajo, hace determinadas cuestiones y, bueno, y se soluciona como al hermano que no tiene discapacidad, digamos, ¿no? Sí, tal cual.
Bueno, vamos a ir a una pausita musical y después continuamos. Permites que se estremezca todo mi ser. En los momentos culmines pregunto ¿por qué? Mi humanidad verá resiste, aunque tú más allá mis límites estás. Cuestiono tan solo porque mi debilidad requiere una respuesta, más sabe que estás. Mi corazón que a ti te siente y siente como eres todo amor. Tus caminos son una locura, pero son los que yo quiero recorrer. Tus caminos son una locura, rompen mi humanidad, pero son los que yo quiero recorrer. Qué raras que son tus sendas para mí, te muestras incomprensible, mi Señor. Pero lo más grande de todo es quien se muestre, seas tú a mí. Locura es poder sentir que estás en mí y a Dios poderle decir que lo quiero. Qué incomprensible soy mi nada en ese todo que eres tu Señor. Tus caminos son una locura, pero son los que yo quiero recorrer. Tus caminos son una locura, rompen mi humanidad, pero son los que yo quiero recorrer. Tus caminos son una locura, pero son los que yo quiero recorrer. Tus caminos son una locura, rompen mi humanidad, pero son los que yo quiero recorrer. Seguimos en Somos Grávida, charlando acá con Ale. Y ahora, Ale, lo que un poquito en el bloque anterior habías hablado de políticas públicas, nos parece que es el momento de abordar lo que es el marco legal de la discapacidad. Bueno, insisto que Argentina tiene un marco legal que nació de situaciones muy concretas de poder apoyar a las personas con discapacidad y resguardarlas en el marco del derecho. La mayoría de estas leyes surgieron, o sea, la primer Comisión Nacional de Discapacidad, la famosa CONADIS, esto apareció con la democracia, ¿no? Con el gobierno de Alfonsín. Desde esa CONADIS es lo que después en el gobierno de Macri queda transformado como Agencia Nacional de Discapacidad, hoy tan en los medios de comunicación estos días. Argentina tiene un marco legal fuerte, digamos, y en cantidad de leyes también. No siempre se cumple y nos cuesta hacer carne. Está la Convención de Derechos, que es el marco más grande,
si vos vas, no sé, es como un techo que hay. Como los derechos de un niño. Claro, o sea, vos vas al artículo 24 que habla de educación inclusiva. Bueno, esto requiere de comunidades inclusivas, de todos puestos en sintonía con lo que se va requiriendo de necesidad de la persona transitoria o permanente. Derecho a la vida independiente, esa es otra cosa. Derecho a la inclusión laboral. La inclusión laboral, y bueno, vos ahí tenés la ley del cupo, que para el Estado debe cumplimentar con el 4% de empleados con discapacidad. Esto se trató desde siempre también de llevarlo al orden de lo privado. Pero bueno, provincias que están más avanzadas y que las empresas se abrían y demás, no hay capacitación en las personas con discapacidad para ocupar los lugares que se les ofrece. Entonces nos está hablando de que el problema es educación. Y el tema es el acceso y permanencia. Nosotros en nuestra provincia tenemos un artículo especial en la ley de educación donde se asegura el ingreso, promoción y egreso en el nivel inicial, primario y secundario. Nos queda fuera educación superior. Uno lo que ve es que a lo largo de que va pasando la persona, va atravesando y avanzando en los años de formación, es más difícil a medida que avanza en edad. Y bueno, después variables, ¿no? Claro. Porque otra situación de ingreso a la situación de discapacidad bastante alta tiene que ver con las secuelas de accidentes viales. Y bueno, en nuestra ciudad hay un número importante de jóvenes en esto, y que bueno, que acceden, digamos, a la facultad, y uno ve la facultad que tiene más barreras arquitectónicas en la ciudad es la que más estudiantes con discapacidad motora tiene, ¿no? En algún momento esto se veía. Y nos queda complicado las personas con discapacidad intelectual, o sea, de los que nadie quiere hablar, digamos. Y esto en la esfera educativa son los desafíos más grandes, y donde a veces la normativa que corresponde a cuestiones de turno es incoherente con la ley. Entonces, porque una cosa es la ley y otra cosa es la normativa que la reglamenta y que la baja. Claro. Entonces, bueno, a veces esa normativa es incoherente. Entonces, eso es educación. Después todo lo que son la ley de prestaciones básicas, que tiene que ver con el acceso a la salud. Exacto. Ahí, en todo esto, hay algo que es muy conocido, que es la certificación, el certificado único de discapacidad. Esto también fue un trabajo que salió de un consejo federal, y que Argentina es ejemplo en cómo certifica la discapacidad. Hay un par de países latinoamericanos que toman el ejemplo de Argentina para certificar. Esta certificación, las juntas que están capacitadas para esto, se hace según una normativa internacional, la CIE, y bueno, con eso se certifica. Eso tiene que ver con, insisto, prestaciones básicas de salud. ¿Sí? Sí, sí. Y después todo lo que se incluye desde ahí. Y Ale, ahora esto que pasa, porque por ahí hay muchos oyentes capaz que dicen, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué se vetó? O se vetó Claro. y ahora el veto del veto que salió, no sé. No. Sí, en ¿O qué pasos realidad, a seguir? en realidad con esta cuestión de que Argentina tiene muchas leyes pero no se cumplen, hay cuestiones que por vicios, dificultades, modos que tiene el país de operar y de gestionar, se traba bastante, digamos, las prestaciones en salud. Y bueno, desde hace 9 meses más o menos que se está tratando
esta ley en emergencia en discapacidad. O sea que es por sobre las leyes que ya tenemos, que tiende a corregir la burocracia que hay para el cumplimiento, por un lado, resguardar las situaciones de pensión, bueno, insisto, es emergencia hasta el fin del 2027. O sea, no es la solución a todo lo que atraviesa, pero bueno, es lo que se necesita más por el estilo de gestión que se está teniendo en este momento histórico del país. Y bueno, esta fue la ley que el presidente vetó para que no salga. O sea, esta ley fue presentada en diputados, se aprobó en diputados por la mayoría, subió al Senado, también se aprueba, y después el presidente la veta. En esta semana, o sea, al tener el veto presidencial, vuelve a hacer el camino de las cámaras legislativas. Entonces volvió a diputados. Los diputados volvieron a aprobarla y ahora subió al Senado otra vez. Que bueno, que esperemos que contar con mayoría también Y en ese caso se supone que se saldría la ley. Ahí saldría la ley, sí, ahí saldría como ley y ya no se puede mover más. O sea, si se aprueba por mayoría en las cámaras, ya no se puede mover más. Fue bastante impactante porque en el medio de esto se dicen muchas cosas y la persona con discapacidad, más allá de quedar en situación de rehén, con la familia muchas veces se siente en esa situación de rehén, en esta cuestión de buscar las prestaciones, sí. Las prestaciones se caen, porque bueno, el nomenclador, bueno, hay distintas cuestiones orgánicas de cómo se trabaja esto en un directorio de prestaciones básicas. Esto es lo que está obturado. Claro. El directorio no tiene solamente la función de tratar el nomenclador, o sea, el arancel que le deben pagar a los profesionales y al transporte, sino otro montón de cosas. Y bueno, es una mesa que se sientan varios actores del Ministerio de Salud, Obras Sociales y demás, la Agencia de Discapacidad, y eso es lo que está trabado. Porque bueno, y eso es una estructura básica en este engranaje, digamos. Claro, sí, sí. Entonces, eso es salud. Después está pensiones. Esa es otra cosa. Que bueno, eso también es una cuestión que se trabajó, se trabaja, se obstaculiza y demás, porque las que tenemos en Argentina son por invalidez laborativa. ¿Eso qué quiere decir? Que al aplicarse la ley pura, la persona, si tiene esa pensión, no puede trabajar. Si tiene un trabajo oficial, pierde el beneficio de la pensión. Entonces, bueno, ahí ha habido también algo en esta ley de emergencia, es que justamente corregir eso, que la persona pueda tener acceso a un trabajo. Muchas veces los padres de los jóvenes le ofrecen un trabajo en blanco, y los padres dicen no, porque pierden el beneficio de la pensión. Que la pensión es el 70% de una jubilación mínima. O sea, no estamos hablando de un monto elevado, sino un monto mínimo. No. Entonces, esta cuestión de la movilización en estos tiempos, o sea, de verdad uno siente que está esta cuestión del descarte, y también en qué lugar se pone a la persona con discapacidad como ladrón, ¿no? Como, ya no como mendigo, sino como que es un robo, ¿no? En estas cuestiones. ¿Por qué por qué tienen libre estacionamiento? Y porque se necesita. ¿Por qué tienen libre estacionamiento? ¿Por qué tienen libre acceso? ¿Por qué no pagan los peajes? Entonces son como cuestionamientos obvios. ¿Por qué yo voy a tener que pagar al padre a vos que tenés un hijo con discapacidad? Porque vos también podés estar en una situación de discapacidad en cualquier momento. Tal cual. Y esto no es así porque, o sea, el fondo es un fondo solidario de redistribución, sale del trabajo en blanco de los que trabajamos en blanco. O sea, hay como
es una cuestión de cómo nos posicionamos con el otro, volvemos a la mirada ahí, ¿no? Entonces era conmovedor, o sea, yo tenía el día antes de que volviera la Cámara de Diputados, se hizo una vigilia en Plaza de Mayo, se convocó en todo el país a movilizarse y llovía ese día. Yo dije, ¿cómo van a hacer? Y estuvieron con paraguas abajo de la lluvia, de vigilia con una vela, y después se festejó el voto, que uno dice, porque de verdad esto afecta a muchísimas familias, ¿no? Sí, tal cual. Y acá también le fue linda, o sea, le fue convocante, ¿no? Se movilizó mucha gente también. Sí, cuando nosotros hicimos, porque en realidad acá en la ciudad nosotros está el Consejo Asesor Municipal, que lo integran las instituciones de discapacidad de la ciudad. Y ahí se amplió a personas con discapacidad. Habían empezado una movida de un escrito y de cómo hacer, y nosotros trabajamos ahí en un escrito y llevamos a nuestros legisladores provinciales. Uno por uno los visitamos en el Congreso de la Nación, a los diputados, a los senadores, dejamos este posicionamiento desde la ciudad, de las instituciones y las familias y personas con discapacidad, que ellos supieran que era lo que ocurre, lo que es la realidad. También el menosprecio del lenguaje, ¿no? Donde también se los ubica, ¿no? Muchas veces, a veces como insulto, llamar a un otro como si fuera el nombre, ¿no? Utilizar el nombre de una discapacidad como insulto. Entonces, bueno, ¿cómo se siente una persona con discapacidad con eso, ¿no? Cada vez en menos, todo es en menos. Entonces vuelve a aparecer esa palabra que se usó y que aparece en ámbitos científicos, ¿no? Como minusvalía. Sí. Y valer menos. Entonces toda esta cuestión de derechos garantizados de un otro que convive en un grupo social, ¿dónde está? Bueno, vamos a otra pausita. Siempre nos soñaste, fruto de tu inmenso amor. A tu imagen nos has hecho, somos hijos de tu creación. Hiciste cielo y tierra, me conocías antes de nacer. Son perfectos tus caminos, en ellos se ve tu grandeza. Adonai, Adonai, toda la tierra te canta. Adonai, Adonai, todo el honor para ti. Como miel silvestre, grande y lleno de esplendor, es tu nombre entre los hombres, que resuene a una sola voz. Santo, fuerte y lleno de poder, te cantamos, Dios, te cantamos. Adonai, Adonai, toda la
Adonai, Adonai, toda la tierra te canta. Adonai, Adonai, todo el honor para ti. Adonai, Adonai, toda la tierra te canta, Señor. Adonai, Adonai, todo el honor para ti. Bueno, ya en los minutos finales vamos a dar los avisitos. Ajá. Bueno, si quieren, ahora lo que está ocurriendo hoy, bueno, hoy pasó ya, mañana sábado, en Colonia Elía está la Expoferia. Feria de la Palabra. Feria de la Palabra. Ahí también estamos con grávidas. Si alguien quiere acercarse, puede hacerlo ahí en Colonia Elía, no me acuerdo, en el Zoom. En el Zoom de En el Colonia Zoom de Colonia Elía. Y después también se dan talleres de gestación y crianza aquí en Somos Grávida. Pueden comunicarse al teléfono 51 54 82 y averiguar bien qué días. Se hacía los miércoles a las 14:30, 16 horas, pero puede modificarse, así que si necesitan más información se pueden comunicar con ese teléfono, o si necesitan alguna ayuda, ya sea de ropitas, de pañales, algún espacio para charlar, pueden acudir acá a Somos Grávida. También la bendición de embarazada, que son todos los 25 de cada mes en las parroquias de Concepción del Uruguay, y en Santa Teresita los días 6 de cada mes. Y los jueves hacemos adoración aquí en la parroquia San Roque por la vida naciente. Y también tenemos desde Grávida este Proyecto Raquel, que es un programa de sanación. Si necesitas sanar tu corazón por la herida de un aborto en tu pasado, hay personas que se han capacitado para poder acompañarte. Y te pasamos el celular de Proyecto Raquel. 310881. Recordamos que es un servicio que acompaña la pérdida gestacional, voluntaria e involuntaria, y el duelo perinatal. Bueno, te vamos a estar dando las gracias a Alejandra. Gracias, Ale, por estar en nuestro programa. Gracias por enseñarnos, explicarnos todo sobre discapacidad. Gracias a ustedes, chicas, por el espacio, por preocuparse, por esta realidad que a veces incomoda ver. Gracias, Ale, por A siempre, vos. sí, por todo lo que haces. Y gracias a nuestro querido operador Jorge, que es hoy su cumpleaños. ¡Feliz cumple! Gracias a todos los oyentes, y nos estamos encontrando el próximo viernes. Somos Grávida, Dios los cuide. Somos obreros del reino de Dios, lo construimos con el corazón. Venga tu reino, decimos Señor, danos la fuerza para lograrlo. Y si amamos el reino de Dios, se hace más grande. Y si amamos el reino, por todos lados se expande. Si amamos el reino de Dios, ya está aquí. Es Jesucristo quien lo regaló. Él nos da vida y nos da la misión. Venga tu reino, decimos Señor,
danos la fuerza para lograrlo. Y si amamos el reino de Dios se hace más grande. Y si amamos el reino por todos lados se expande. Y si amamos el reino de Dios ya está aquí. Y si amamos el reino de Dios se hace más grande. Y si amamos el reino por todos lados se expande. Y si amamos el reino de Dios ya está aquí.